Bueno, primero que todo, darles las gracias y la bienvenida a esta segunda sesión de Know How Session. La primera fue en el mes de junio, si no me equivoco, y estuve hablando más sobre el emprendimiento. El título era El viaje a emprender. Esta vez vamos a estar hablando de la idea al proyecto. Quiero compartirles un poco sobre mí. Yo sé que el 80% de los que están aquí me conocen, pero hay unos que no me conocen, así que les voy a contar un poquito. Yo soy publicista de profesión, soy licenciada en Mercado y Publicidad y tengo media maestría en creatividad que todavía me falta por terminar. Soy productora, tengo 13 años de experiencia y soy directora y gestora de proyectos. Como publicista, fui directora de producción de la tercera agencia más grande del mundo y la primera agencia más o menos más grande de Panamá, Publicis. He desarrollado y he trabajado con marcas globales tipo McDonald's, Movistar, Banismo y otras marcas desarrollando sus proyectos audiovisuales. Y también he trabajado con la Fundación Olimpiadas Especiales Latinoamérica, desarrollando lo que es la parte de comunicación audiovisual. Soy una emprendedora desde siempre, soy una emprendedora nata. Mi primer emprendimiento fue como a los 18 años, que decía yo que iba a hacer un estudio de fotografía, pero era con una PowerShop que me regaló mi papá y yo decía que iba a hacer eso. Pero ese es un instinto que siempre he tenido y que obviamente he ido creciendo con los conocimientos y las experticias que he ido desarrollando, lo que me ha permitido entender y ver por qué muchos proyectos a veces fracasan y por qué muchos proyectos a veces también se quedan engavetados. Entonces, entremos en materia. De la idea al proyecto. Hay una frase que a mí me parece muy cómica. Antes, hace 15 años atrás, por ahí, le daba toda la razón a las personas que decían esto, que me robaron mi idea. ¿Por qué me robas mi idea? Agarraste mi idea. Eso realmente no es así. Una idea es una idea y punto. La idea es de quien puede ejecutarla y puede desarrollarla. Y muchas personas pueden agarrar una idea y desarrollarla de diferentes maneras. La idea cobra vida cuando tú empiezas a hacer la ejecución, por lo que no existe tal cosa como que es una idea. Muchas veces tenemos la intención genuina de ejecutar nuestras ideas y queremos porque tenemos un sueño, porque cuando estábamos nos proyectábamos de X o Y manera, pero cuando vamos a ejecutarla, muchas veces por falta de conocimiento se convierte en un caos, ya sea por las cosas que de repente tenemos en nuestra cabeza, porque no tenemos las experticias, porque de repente nos juntamos con gente que está más perdida que nosotros. Entonces todo se vuelve un caos. Para eso estamos aquí hoy, para tener unas reglas básicas de cómo poder agarrar nuestra idea y volverla en un proyecto real y viable que pueda, si no llegar a un éxito total, porque eso del éxito también es relativo y lo vamos a ver más adelante, a una vía encaminada que sea un proyecto funcional. Antes de eso, ¿qué es un proyecto? Yo me permití en el oráculo Google una definición sobre la palabra proyecto. Y dice el oráculo Google que proyecto es una idea de algo que se piensa hacer y para lo cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. En español, un proyecto es tomar una idea y hacer un proceso o tomar recursos para volver la realidad de una manera ordenada y estructurada. Ahora sí, vamos con lo que nos interesa. ¿Cómo hacemos el proyecto realidad? Yo he tratado de ponerlo lo más sencillo posible. Pueden hacer preguntas, estamos abiertos, me pueden interrumpir, no hay ningún tema. Si de repente hay algo que estoy siendo como un poco técnica, me pueden preguntar y lo vamos viendo. Yo lo dividí de esta manera. Antes de empezar, me saltó un pedazo y creo que es el pedazo más importante, que
la motivación. Antes de empezar cualquier proyecto, debemos tener una motivación real, un motivo real. ¿Qué es un motivo real? Tener un sueño, tener un objetivo que nosotros podamos poner en palabras. ¿Qué no es una motivación? Quiero hacer un negocio porque necesito plata. Eso no es una motivación. Quiero hacer tal cosa porque me veo bien. Eso no es una motivación. Debemos buscar una motivación real que podamos poner en palabras y podamos, porque eso nos va a ayudar a sostener nuestro proyecto. Ahora sí, vamos con la carnita del asunto. Antes que todo y antes de empezar a gestionar, a comprar, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a muchas personas les pasa que cuando tienen la idea del proyecto y de repente tienen algún capital, dicen, yo quiero poner una heladería. Bueno, yo voy a comprar los helados y voy a comprar la nevera y voy a comprar los conitos y voy a comprar los vasos. Pero antes de hacer todo eso, debemos hacer un plan. Un plan, primero, que tenga objetivos claros. Objetivos a corto, mediano y largo plazo. Que tú puedas poner en palabras reales. Un plan realista que se ajuste con tu realidad. ¿Y cómo vas a saber si el plan se ajusta con tu realidad? Pasando al segundo paso, considerando tus recursos. ¿Con qué cuentas? ¿Tienes algún capital guardado o algún capital ahorrado para hacer este proyecto? ¿Cuentas con aliados, amigos, gente que de repente te va a dar la mano? ¿Cuentas realmente con el tiempo para desarrollar este proyecto? ¿Con qué cuentas? Y luego, cuando hacemos este inventario de recursos, no es para descartar el proyecto, sino para ponerlo en el mundo real y saber de repente cuál va a ser nuestro paso a paso para empezar a desarrollarlo. Entonces, si yo sé que de repente tengo en el banco $100 y tengo una prima que de repente me puede ayudar con el proyecto de los helados porque ella sabe contabilidad. Estoy dando ejemplos así en el aire. Ya yo voy contando esto como recursos. Los recursos también son entender qué necesito para hacer este proyecto. Hacer un inventario de todas las cosas que yo voy a necesitar, hasta lo mínimo, incluida la luz, incluido el internet, incluido todos los recursos, la gasolina, el carro, todos los recursos, con qué cuento, más o menos cuánto me va a costar llegar a ese proyecto. El tercer punto de nuestro plan es ver si nosotros tenemos aptitudes para desarrollar nuestro proyecto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si de repente yo voy a hacer mi heladería, pero es que yo de lo único que sé de hacer helado es comérmelo, entonces ahí tenemos un tema. Entonces yo debo revisar si mi proyecto, en vez de hacer una heladería, es tomar un curso de hacer helados para luego hacer heladería. Ahora bien, hacer un proyecto, independientemente de cuál sea la intención, si es un proyecto comercial, si es un proyecto personal, muchas veces requiere de aliados. Esto va pasado el tercer punto con el cuarto punto. Porque, por ejemplo, si yo sí tengo las aptitudes para hacer la heladería, pero yo no tengo ni la menor idea de contabilidad y yo necesito saber si un negocio es rentable o viable, yo necesito buscar un aliado que me pueda ayudar con esto. ¿Me explico? Entonces, es importante que sepamos de qué personas debemos rodearnos. Dígame, señor Bazán. Es que se escucha que hay como algo que está allí rozando, que están hablando algo, una cosa así, y entonces sí. hay veces que no te escucho algunas cosas que está diciendo que están muy interesantes. ¿Ustedes me escuchan bien? De repente pueden silenciar los micrófonos. De repente es alguien que tiene el micrófono abierto ahí. Si silencian los micrófonos, podemos de repente... Ok, yo creo que ya están todos silenciados. Menos yo. Okay. Listo. Proseguimos. Como les iba contando, de repente encontrar aliados
ya sean aliados con los que a los que ustedes deben pagar los honorarios, o de repente pueden ser de alguna manera socios comerciales que le puedan ayudar a ustedes a tener todas las patas de esa mesa para que su negocio sea viable. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O quieren que siga? Y lo vemos al final. Sin pena, me pueden preguntar lo que sea. Todo bien por ahora. Ok. Después que tenemos el plan, ya tenemos nuestro plan estructurado, ya sabemos que tenemos la experticia para desarrollar el proyecto, tenemos una serie de objetivos planificados, pasamos entonces a desarrollar el plan. Y lo primero que vamos a hacer es a establecer los procesos. A veces nos decimos que bueno, pero es que esta cosita chiquita que yo estoy haciendo de repente no requiere, todo en la vida requiere un A para tener un B. Entonces, vamos a establecer un proceso. ¿Qué necesito yo para lograr mi objetivo? ¿Cuál es el punto 1? Y vuelvo al ejemplo de la heladería. Bueno, necesito la preparación de los helados. Bueno, ya yo en mi inventario de recursos sé que yo necesito la leche, el azúcar, las cosas para pintar el helado, necesito los vasitos. Entonces, ¿cuál es mi proceso para poder usar todos estos elementos? Ok, primero echo la leche, después después echo el azúcar, lo revuelvo, no sé qué, lo pongo en algún envase. ¿Cómo lo voy a exhibir? Bueno, lo voy a exhibir por colores. Por colores, ¿tiene alguna lógica o lo voy a hacer porque me gusta así? Bueno, va a ser rojo, amarillo, blanco. Luego, ¿cuál va a ser el proceso de comercialización? Bueno, voy a tener un proceso de cómo lo voy a comercializar. Si de repente voy a tener una tiendita, lo voy a hacer por internet. Cómo todo ese proceso debe ir establecido. ¿Cómo lo voy a comunicar? Lo voy a comunicar de esta forma. Ustedes deben ir anotando todo el proceso. Aunque haya cosas mínimas que ustedes no piensen de repente que es algo importante, deben establecerlo dentro de su proceso. Cuando ya tienen el proceso bien establecido y claro, deben definir los tiempos en que cada subproceso, porque este es un proceso macro y después viene cada subproceso les va a tomar. Asimismo, ustedes van a saber si eso que ustedes están diciendo aquí es congruente con los objetivos que ustedes pusieron a largo y mediano y corto plazo. Entonces, ¿qué nos sirve para ayudarnos a tener una gestión del tiempo? Primero, hacer listas de tareas o como le dicen, to-do list. Segundo, tener una agenda, que son dos cosas diferentes. La agenda es para saber las tareas macro, todo lo que usted hace en el día, si tiene reuniones, si usted de repente va para el doctor, también tiene que ponerlo en la agenda, porque así usted va a poder revisar de una manera real con qué tiempo cuenta. Entonces, la lista de tareas es para que usted diariamente pueda ver qué cosas necesita hacer para lograr los microobjetivos, ya sea del día, de la semana y del mes. Los microobjetivos alimentan su objetivo grande. Eso quiere decir que si usted, por ejemplo, en su to-do list, como le dicen, o lista de tareas, usted puso, bueno, hoy tengo que ver el sabor de los helados, tengo que ver que se me acabaron algunas provisiones de vasitos. Ahí mismo pone, bueno, tengo que bañar el perro, porque la vida no está separada, y más cuando uno tiene proyectos o cuando uno emprende, todo va en una misma vasija. Entonces usted pone ahí, bueno, y tengo que bañar el perro y tengo que sacarle una copia de la llave a la casa, pero cuando usted ve su to-do list diario y vio que bañó el perro y sacó la copia de la llave, pero no hizo nada del negocio, entonces tenemos un tema ahí. Y ahí es cuando vamos a la tercera parte, que es evaluación. Esas cosas pueden pasar, que de repente un día uno no haga nada del negocio o del proyecto, eso es normal. Pero cuando pasan 15 días y usted no está haciendo nada del proyecto, entonces debemos revisar
qué es lo que está pasando. Puede ser que haya una situación de repente extraordinaria, que eso es algo real, pero también puede ser, número uno, que le estemos dando prioridades a otras cosas y debemos revisar cuál es la razón, o que estemos procrastinando. Entonces, la evaluación nos permite saber, primero, si estamos haciendo la tarea para que luego no nos sorprenda si cumplimos o no el objetivo. Y segundo, para nuestro cuarto punto, que es pivotar. ¿Qué es pivotar? Saber cuándo tenemos que hacer ajustes o cambios en nuestro plan para poder lograr nuestro objetivo. A veces nosotros en la cabeza podemos decir que, bueno, yo tengo este plan y va a pasar esto y va a pasar lo otro y va a pasar lo otro. Pero la vida no funciona de esa manera. Y siempre van a haber sorpresas, siempre van a haber cambios. Y para eso es el pivoteo. Pivotar no significa que tú vas a cambiar el plan o que, perdón, que tú vas a cambiar los objetivos o que vas a cambiar tu idea. De repente vas a tener que hacer ajustes en la forma en cómo estás ejecutando tu plan para poder llegar a tu objetivo. De repente te va a tocar que en vez de que tu objetivo a mediano plazo sea en 3 meses, bueno, tocará que sea en 5. Pero la única manera de darnos cuenta de eso siempre es evaluar. La evaluación también nos permite ser previsivos en temas presupuestarios, en temas con los aliados, que podamos conversar, que podamos ajustar. Todo eso lo vemos en una evaluación constante. Ahora quiero compartirles como mi top 5 de las cosas que son fundamentales para lograr el éxito o para encaminarnos a que nuestro proyecto sea un proyecto viable. Primero, motivación. La motivación es algo que debemos tener nosotros. No es que alguien externo nos va a motivar o nos va a empujar o nos va a apoyar. Siempre van a haber aliados, amigos que te van a decir una palabra de aliento, pero al final la responsabilidad de nuestro proyecto es propia, por lo que debemos mantenernos automotivados. Y por eso empecé esta presentación con esa premisa, el motivo, por qué estoy haciendo eso, porque eso nos va a mantener concentrados y enfocados, pasen lo que pasen, porque créanme que cosas van a pasar. Entonces, para no bajarnos del barco, necesitamos mantenernos motivados. Lo segundo, ser realistas. A veces tenemos sueños, tenemos expectativas que de repente no se cumplen o no se cumplen necesariamente como nosotros las estábamos pensando. Entonces debemos ser realistas. Ojo, realistas no quiere decir que vamos a ser negativos. Realistas quiere decir que si, bueno, que si ahora tienes este recurso para trabajar, entonces trabaja con este recurso y busca la forma de irlo creciendo para poder ir logrando más objetivos y paso a paso. Les doy un ejemplo personal. Yo soy una profesional que me he acostumbrado a trabajar en un ritmo súper rápido porque trabajo obviamente en publicidad y en publicidad todo es rápido. Cuando emprendes, te das cuenta que los ritmos no necesariamente son así y necesitas empezar a tener paciencia. Ser realista, autoevaluarte, te ayuda a saber qué cosas debes trabajar en ti para poder seguir en el barco y no abandonar el proyecto. De repente transformarlo, de repente tener un poco más de paciencia, agarrar una parte del proyecto y avanzarla y otra dejarla en stand-by, pero siempre viendo qué es lo que está pasando a tu alrededor, porque así también te empatizas con las personas que están necesitando de repente de ese proyecto que tú estás desarrollando. Siempre escuchar a tu alrededor, escuchar qué es lo que necesita la gente. Si tienes un proyecto en tu casa, porque como lo comuniqué, esta es una sesión para cualquier tipo de proyecto. De repente tienes un proyecto en tu casa y necesitas tumbar una pared, pero
la pared es la pared donde duerme alguien. ¿Cómo vas a hacer para mover a esa persona? Entonces necesitas bajarte a la realidad y saber cómo vas a gestionar desde la verdad eso que quieres hacer. Como tercer tip, lo importante es lo importante. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando gestionamos proyectos y más en la gestión de tiempo, tenemos un concepto que es urgente importante. ¿Qué quiere decir eso? Que lo urgente es lo que tienes que resolver de ya para allá, te llaman y oye, necesito esto, ¿me puedes dar con esto? Los que tenemos hijos, que siempre hay una sorpresa, los que tienen algún negocio extra, siempre hay algo urgente, pero lo importante es lo importante. Entonces, nunca debemos dejar de hacer lo importante y que es lo que realmente va a hacer que nuestro proyecto se mueva por estar apagando fuegos. A veces se nos olvida, a veces se acaba el día y estamos agotados de estar apagando fuego y resolver aquí, resolver allá y dejamos para mañana y que, ay, bueno, mañana hago esto y entonces mañana se va acumulando con lo que ya tenías programado para mañana y para pasado y así nos vamos. Entonces siempre sacar un espacio, siempre tener nuestra agenda bien coordinada y priorizar en nuestro proyecto si realmente nosotros estamos interesados en sacarlo adelante. Como cuarto, medir y ser flexible. ¿Qué quiere decir esto? Siempre mantenernos en evaluación, evaluarnos nosotros mismos, evaluar el entorno, si tenemos aliados, siempre mantener un canal de comunicación abierto con este aliado de qué es lo que piensa, aunque uno sea al final el que toma la decisión, siempre tener una conversación. Si es un proyecto comercial, escuchar qué dicen tus clientes, si realmente les interesa lo que estás ofreciendo, si de repente te dan algún tip, algún consejo, hasta los famosos haters, siempre estar pendiente de lo que se habla, siempre medirte tú, si estás rindiendo, si estás extenuado, cómo estás funcionando. Medir el dinero es importante. En este sentido, yo siempre recomiendo un contador, pero también hay metodologías en que uno puede ver lo que uno ha invertido y cómo se va moviendo lo que uno va ganando. Y en ese tenor, ser flexible, que es lo que ya les comentaba sobre pivotar. Si hay algo que no está funcionando, revisarlo y si hay que cambiarlo, se cambia. Cuando hacemos proyectos, cuando hacemos emprendimientos, cuando hacemos negocios, nuestro peor enemigo es el apego. No podemos apegarnos más que a nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque si nos apegamos a, por ejemplo, ay, es que yo compré esta impresora porque me parecía la más bella y la más linda y la más espectacular, pero es que la impresora te hace gastar el triple de lo que te haría de repente gastar una más sencilla que hace lo mismo. Entonces debemos dejar el apego, aunque nos guste y nos encante, y conseguir algo más simple. De eso se trata, ser flexible, también flexible con nosotros mismos, tener ideas flexibles. ¿Qué son las ideas flexibles? Poder escuchar a los demás y no tomar las cosas como de repente como si fueran una agresión, sino decir, bueno, esta persona me está diciendo esto, ¿me funciona o no me funciona? Y asimismo poder o tomar la idea o descartarla si no funciona. Siempre la flexibilidad es como esta analogía de la palmera, que la palmera cuando hay lluvias muy fuertes o hay estos desastres naturales que tienen que ver con viento, son las que sobreviven porque se van moviendo con el viento. Es más o menos eso. Y como último tip, cuidarse, el autocuidado. Yo sé que ahora está muy en boga esto del autocuidado y la salud mental, pero no es una cosa arbitraria. Es importante que tengamos autocuidado, no solamente en la salud física, entiéndase si usted tiene alguna condición, tómese sus medicinas, comer bien, dormir bien, la salud mental, si hay algo en este proyecto que de repente te está generando estrés y ansiedad, revisarlo. ¿Por qué es tan importante cuidarse? Porque el activo más importante de este proyecto es el creador del proyecto. Y si el creador no está bien, el proyecto no existe.
Entonces es fundamental siempre tener las alertas pendientes de, oye, no me estoy sintiendo bien, o estoy abusando, o estoy muy cansado, o esta situación puntual del proyecto me está generando más estrés de la cuenta. El estrés siempre va a existir, y más en el mundo que vivimos hoy, pero debemos mantenerlo en un nivel viable y funcional. Así que los invito a que desarrollen sus proyectos, que lo gestionen, que lo hagan siempre, siempre, siempre con amor, y les agradezco mucho por haber venido esta noche a compartir conmigo. Ahora sí, la sesión de preguntas, respuestas, comentarios, feedbacks está abierta. ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Alguien tiene algún comentario, algún feedback, algo que quiera compartir sobre sus propios emprendimientos? Sí. Conmigo. Ajá. Ah, bueno, mira, primero que todo, mis felicitaciones. Yo creo que ha estado bastante claro. Inclusive me ha sucedido como cuando estoy en la misa, que el padre está dando la homilía y dice cosas que a uno le caen, ¿no? Esto me parece muy interesante, estos tips, y que a veces en lo que a mí respecta parece como llamado de atención, ¿no? Porque sí, es muy cierto, pues el hecho de que, por lo menos, bueno, tú sabes que yo tengo mi emprendimiento, y que a veces camina y de repente se para y todo, y tengo algunos elementos de estos que tú has mencionado, como por ejemplo, cuando hay algo que tú sientes que te está como frenando en el caminar, pues desecharlo y seguir adelante. Eso es muy importante, y créeme que a partir de este momento voy a empezar a tomar en cuenta muchas de esas cosas. Fundamentalmente lo de la agenda, porque yo siempre he tenido plena confianza en mi memoria, y bueno, ya después de cierta edad, la memoria va perdiendo cualidades, y sí es muy importante empezar, como que dice, a aprender a utilizar los apuntes, las agendas, para ir marcando eh, eh, las tareas que uno debe realizar a la hora, pues, de establecer un proyecto de cualquier índole. No tiene que ser necesariamente, por lo menos el mío, que es la música, la orquesta, los shows y eso, sino que inclusive cualquier otro proyecto que tú tengas, ya sea de reunión, hay que mantener en cuenta paso a paso todos los elementos. Así que nada más quería decir eso, y te agradezco la invitación. Estaba como que si entro o no entro, pero digo, voy a entrar, y la verdad que me parece interesante. Gracias, muchas gracias por el feedback y por el apoyo. Yeah. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hable y después yo. Bueno, buena. Buena. ¿Quién va? Cuéntame, Erika. Ah, Erika. Hola. Creo que Erika se le desconectó el micrófono. Me prenderé, ya encendí el micrófono. Mira, me encantó tu tema, lo tienes súper dominado, la verdad. En verdad, sí, lo que nos compartiste son unas herramientas excelentes. A mí me encantó mucho esto de la motivación real, porque cuando uno no tiene motivación es como tener pereza.
Y por más que empujes y por más que quieras decir vas a hacer, no lo vas a lograr porque la motivación no hay motor ahí, no hay motor. Así que gracias por habernos invitado y compartir con nosotros. Excelente cómo has desglosado todo esto. Gracias. Muchas gracias a ti por participar. Cuéntame, señor Corrales. Hola, Nay, ¿cómo estás? Bien. Mira, al pasar de los años, ahora que te veo a ti y te escucho y apunto, parece increíble que ustedes los jóvenes tengan esa motivación para motivarnos a nosotros, por lo menos en el caso mío. Porque mira qué casualidad, hace unos 2 días atrás me dice un ex alumno, dije, profesor, usted se va a quedar así, no va a seguir cantando ni nada más que está con la unión del artista. Digo, no, yo tengo un emprendimiento ahí. Voy a hacer una agrupación chorrerana para tocar todos mis temas que yo hago, folclóricos y tamboreras y cumbias, todo eso. Tengo los elementos. Primero que tengo la música, que esa es la mía. Tengo los músicos. Tengo 4 músicos que ya me confirmaron que sí, que pueden contar conmigo. Ahora faltaba esto que tú me has dado aquí. Esta es una Biblia. Con todo lo que usted me ha hecho aquí, si la cosa me funciona mal es porque yo soy mal administrador de todo. Pero con esto me parece excelente, Anaí. Muy bien. Como dijo antes Carla, la motivación, automotivarse, esa es la parte importante, ¿verdad? Porque yo me decía yo mismo, me van a hacer la pregunta, ¿y para qué tú estás haciendo eso? El motivo, ¿cuál es el motivo? El motivo es que yo quiero que escuchen mis canciones. El motivo es que la chorrera tenga a un personaje con su grupo que le da valor a su tierra, le da valor a sus cosas. Porque yo hablo cuando hago una composición, hago es para eso. ¿Ves? Entonces, te agradezco mucho la invitación, sinceramente. Hey, estoy motivado. Muchas gracias, Ana. Y mira de dónde viene. Adalberto que está ahí, mi hermano. Usted sabe que usted es mi hermano. Voy a seguir los pasos. Ya yo tuve una vida artística que pasó. Eso decía, no, si la vida artística no pasa. La cosa es que lo que me motivó es una cosa que dice, y usted se va a quedar aquí encerrado en su casa. ¿Qué pasó con todos esos conocimientos y todas esas cosas que tiene usted? Yo ahora doy clases de flauta dulce, doy clases de guitarra, de canto, y bueno, lo que me faltaba es esto, y ahora voy para allá. Y con este tips que tú me has dado aquí, amor, vamos a ver quién me detiene. Nada más Cayorí. Excelente, me alegro mucho haber podido ser de ayuda, Sí, querida sí, Carla. Cuéntame. muy bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Me llamo Carla. Yo trabajo en la misma área que, no sé si me escuchan o no. Sí, Carla. Ya. Yo trabajo en la misma área que Anaís, hace ya más de 15 años. A mí me surge la siguiente pregunta, como para discutirla contigo, Anaís. Bueno, y más que todo también estuviste realmente bien en tu presentación, estuviste concisa y precisa, me gustó mucho, muy resumido todo lo que presentaste, muy bueno, muy abstraído, sintetizado la información. Yo siempre tengo esa pregunta, que cuando uno emprende, si es importante o no estudiar a la competencia, o sea, ver en su entorno, digamos, de lo que uno va a hacer, del emprendimiento, es ver cómo desarrolla la competencia su negocio, buscar la más similar a uno. Si, por ejemplo, uno es una pequeña empresa, hacer la investigación, por ejemplo, en el caso de don Alberto, el grupo folclórico, estudiar si en la zona donde él va a ir hay efectivamente otros grupos musicales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí se genera una necesidad de que si existe competencia, uno tiene que destacar haciéndolo diferente al resto. O sea, por ejemplo, si yo voy a tocar con mi grupo de folclore, quizás, no sé, voy a decir cualquier tontera, el atuendo que yo voy a usar va a ser llamativo, como ¿cómo se llama la de ustedes, la panameña que sale en todos lados? ¿Cómo le dice? ¿La gallina? ¿La gallina? No, ¿cómo Bien. era? ¿Qué le dice? Sandra. Sandra Sandoval. Mira, fíjate, o sea, ella es llamativa porque ella trabaja su imagen, es que a gente le puede gustar, a otras personas no,
pero ella es su personalidad, es su individuo, es su marca, es su sello. Entonces yo creo que Claro. eso es lo que nos va a destacar del resto, ¿no? De diferenciarse. Quería Claro. discutir eso contigo, a ver tu opinión. Mira, yo lo veo de esta forma. Entre el cielo y la tierra, todo está creado. Es bastante difícil que tú encuentres algo que sea innovador en sí mismo. Entonces, siempre es importante ver la competencia para dos cosas. Número uno, para saber cuál es la tendencia, para saber qué está funcionando y para saber dónde pertenezco yo. Porque aunque uno quiera ser innovador, siempre va a haber un rubro que se va a parecer a lo que tú estás haciendo. Y lo segundo es para poder tener inspiración. Primero, para saber qué es lo que están haciendo los demás y poder tú participar. Y segundo, para inspirarte. Hay gente que de repente no necesariamente está de acuerdo conmigo en esto, pero la inspiración no es copia, ojo, la copia es otra cosa. La inspiración es poder decir, oye, esta persona hizo así, y de mi creatividad, de repente a mí me surge algo desde lo que esta persona hizo. No es que voy a hacer un hermanito gemelo, ni que tampoco voy a hacer que, bueno, como McDonald's es amarillo con rojo, yo voy a hacer la misma M, pero verde con azul. No funciona así, es una inspiración, es un proceso natural que tenemos las personas de cuando vemos algo podernos inspirar, pero sobre todo para saber tendencias. Cuando haces emprendimiento, cuando tienes proyectos comerciales, es importante para que sepas hacia dónde se está moviendo el negocio, cuáles son los precios del mercado, qué rubros dentro de tu rubro está creciendo más. Hay gente que es antisistema como yo y que va al revés de todas maneras. Y ahí también hay un nicho de mercado, que es lo más interesante. Hay gente que va para donde la tendencia y hay gente que no le gusta todo lo que es mainstream y le gusta de repente cosas más diferentes. Entonces ahí hay un nicho que tú también puedes evaluar. O sea que ojos y oídos abiertos siempre. Arlene, cuéntame. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchas? ¿Me Sí, escuchan todo? Sí. ¿Qué tal? Ante todo, muchas gracias, Anaí, por esta invitación y sobre todo de brindarnos esta charla. Y pido disculpas que entre unos minutos tardes, de repente mi consulta ya lo dijiste en algún momento que pues no pude escuchar el taller. Pero sí quería saber algo. Yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento, bueno, de un programa hace poco que inicié de radio. Trabajo en el área de la comunicación, igual que Anaí, pero bueno, mi enfoque es otro, ¿no? Es otra línea. Entonces, sí me gustaría saber si cuando tú inicias a nivel, llámese programa de radio, llámese un proyecto propio de alguna marca, de un producto, de un servicio que vendas, al momento en que llegas, muchas veces tienes es como lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Siempre hay una cuestión muy popular y muy cierta, ¿no? Creo que muchos llegan, pero mantenerse es como la clave de todo. ¿Qué le dirías desde tu punto de vista a todos los que estamos emprendiendo, iniciando un nuevo proyecto? ¿Cuál sería para ti esa clave para mantenerse, precisamente? Porque creo que es fácil llegar, pero mantenerse es lo que cuesta, ¿no? Y es lo que muchas veces desanima a la persona y como que va para atrás y tú sabes que voy a dejar esto, cierro capítulo y me voy. Entonces, ¿qué le dices o cuál sería tu sugerencia o en base a tu expertise, a tu conocimiento? ¿Qué le dirías a esas personas que llegan, pero es difícil mantenerse? Y mira, disculpa si lo hablaste antes, pero bueno, llegué un poquito tarde y no sé si lo habrás tranquila, mencionado. tranquila, tranquila. Alguito hablé, pero es muy interesante tu pregunta porque es fundamental. Para tener sostenibilidad en un proyecto, yo comenté algunos tips, pero voy a profundizar un poquito más. Primero, la motivación. Tener motivación. Y tiene que ser una motivación real
que hasta cuando tú no tienes ganas de hacer las cosas, porque eso va a pasar, tú puedes decir, es que por esto lo estoy haciendo. Y aunque tengas gripe, y aunque tengas sueño, y aunque tengas un mal día, tener esa motivación que te dice, hey, voy a pararme y voy a hacerlo. Eso por una parte. Por otra parte, siempre la evaluación. ¿Por qué? Porque evaluar, autoevaluarte, evaluar todo lo que está pasando, te permite hacer los ajustes necesarios para que tu emprendimiento o tu proyecto se pueda mantener a flote. Cuando tú estás en una constante evaluación, no esperas que ya el barco se haya hundido, pues entonces para decir que, ay, ¿por qué se hundió el barco? Sino que cuando ya tú ves que el barco le está entrando un poco de agua, tú vas a ver dónde es que se está metiendo el agua. Entonces tú vas y chequeas y dices, ah, es por aquí, y es por esta razón. Y tú ajustas lo que tienes que ajustar para poder mantenerte a flote. Y lo tercero, la flexibilidad. Los apegos son muy negativos en los proyectos, en los emprendimientos. Todos tenemos apegos, eso es algo muy normal, pero debemos tener límites en los apegos y poder decir cuando algo ya, aunque nos encanta, se está volviendo tóxico para nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, soltarlo y decir que esto no funciona. Así que tú y yo, chao. Entonces creo que son esas tres cosas: la motivación, la evaluación y la flexibilidad. Fernando, cuéntame. Gracias. Un abrazo, Arlene. Saludos, un segundo. Saludos. Un saludo a todos. Gracias, Anaís. Bueno, primero no, quería decir que felicito a todos los que tienen un emprendimiento y escucharlos como hace sentir como que está pasando cosas que muchas veces en lo cotidiano no lo sabemos. Esta sociedad panameña históricamente creció formada bajo el tema de consumir. Somos una sociedad consumidora y la aspiración sería como que es necesaria, porque no es una aspiración por decirlo, que seamos productores, que podamos creernos la película de que podemos crear con las manos, crear servicios, crear productos o soluciones, como tú decías, Anaís, proyectar, como tener una idea que se convierta en una solución para un segmento poblacional o qué sé yo. Y es bonito escucharlos. Escuché al señor músico Alberto, creo que se llama Alberto Corrales. Qué orgullo escucharlo por Chorrera, a Don Bazán también y las jóvenes que han hablado. Increíble, porque quiero destacar que muchas de las cosas que en un momento me ayudaron puntualmente, yo soy emprendedor, también soy músico profesional y hago muchas cosas dentro del arte, y con mi señora también he creado emprendimiento para ella, pues desarrollarle esa parte, el apoyo. Una cosa que destaco es que las palabras que a veces se dicen varias veces al final crean un efecto, y muchas veces es de forma y no de fondo el problema. Como tú decías, Anaís, hace un rato, esos pequeños detalles que le llamamos procesos, que tú les llamas procesos, que debemos cumplir, la constante evaluación, no esperar que el barco se le llene de agua, sino saber que está siempre evaluando. Algo que me llamó mucho la atención y es algo que quiero que eso sea parte del siempre, del constante hacer, es evaluar qué estás proyectando, qué estás desarrollando. Y bueno, qué orgullo ver esta cantidad de gente que también quiere echar para adelante a Panamá. Y gracias por todos esos detallitos que son, mira, como tú lo dijiste, son detalles específicos que hacen la diferencia al final en un proyecto. Y bueno, ojalá que todos nos podamos ayudar y podamos sacar adelante a Panamá, porque Panamá debe dejar de ser consumidor para ser productor y al final llegar a ser un proveedor de servicios o productos. Eso nos hace falta demasiado en todos los rangos. Por ejemplo, cuando le dije a mi mamá que yo quería ser músico, wow, mi mamá dijo, sí, pero están dando trabajo en otro lado. Esas cosas son como hace tantos años, como fuerte. Nadie puede vivir de una cosa que no sea ser abogado o ser ingeniero o ser arquitecto. Yo creo que eso está cambiando.
el sector del entretenimiento, el sector de las artesanías, el sector de la comida, de los servicios. Wow, gracias por todos esos tips, Anaís. Y bueno, creo que debemos formar una revolución y empezar a cambiar con proyección. Gracias. Bueno, gracias a ti por participar y quiero anclarme en ese comentario que dijiste sobre el cambio de mentalidad. Muchas veces estamos un poco bastante acostumbrados a que nos digan qué hacer, cómo hacer. A veces nos detenemos esperando cuál es la indicación y debemos empezar a trabajar en nosotros mismos. Yo les he dado tips básicos que son de ejecución, pero haciendo este paréntesis aquí, es muy importante también trabajar interiormente, empezar a autoevaluarnos en estas cosas que de repente nos han dicho y hemos tomado como si fueran verdad y que de repente eso es lo que nos está limitando. Y eso también es parte de revisar cuando al barco se le está metiendo el agua, porque de repente lo que nos está limitando, de repente lo que está haciendo que nuestro proyecto no vaya como nosotros esperamos, somos nosotros mismos. Por eso que también hay que revisar nuestra mente, revisar qué estamos pensando, porque así mismo como pensamos, así mismo vamos a actuar y a ejecutar. Así que este es un punto que de repente no lo puse en la presentación porque es más enfocado a gestión y esto es más enfocado a trabajo personal, pero sí es muy importante siempre mantenerse en constante revisión de nuestros pensamientos, nuestras ideas, y también funciona mucho mantener contacto con gente que de repente no necesariamente piensa como nosotros, porque eso nos va a ayudar a abrir un poco la mente, a abrir un poco más al mundo, a ver qué es lo que está pasando y, como yo digo, a ponernos a tono. Eso no implica que nosotros vamos a cambiar nuestro sistema de valores o que va a cambiar nuestra manera, lo que tenemos más arraigado y lo que nos hace buenas personas o personas formales, pero sí para mantenernos, como digo, a tono, para mantenernos abiertos y que de repente esas cosas que nos dice nuestra mente por ahí no sea la limitación que haga que nuestro proyecto no tenga éxito. Hola, querida Fabri, cuéntame. Te prendo el micrófono. Buenas noches, hola, ¿me escuchas? Sí. Bueno, buenas noches a todos los que están en esta sala, muchos los conozco. Primeramente, para darte las gracias, Anaís, por estas palabras. Aquí en este grupo todos tenemos emprendimientos y proyectos personales, pues, y este tipo de información a todos nos ha hecho analizar y hacernos una autoevaluación de cómo va cada uno de nuestros proyectos. Y me quedo con la parte de la constancia. Eso de todo lo que dijiste, que es súper importante, creo que es algo que todos tenemos que practicar. Porque como bien dijiste, hay momentos de que uno está súper chévere porque todo va en viento en popa, hay dinero, hay buenas épocas, pero también hay momentos como lo que acaba de pasar, pues a nivel mundial, donde entonces uno ya quiere abandonar o pasa X o Y cosas, y si uno escoge dedicarse a algo, meterse en algo, evaluando obviamente, ¿no?, tus posibilidades, uno no debe huir y debe ser constante. Debe ser constante, porque como siempre he dicho, Dios no da talentos, pero si el talento no viene acompañado con disciplina y constancia, es por gusto, te conviertes en un necio con talento. Puede haber alguien que tenga hasta menos talento que tú, pero si esa persona es incisiva y todos los días hace la tarea, le va a ir bien. Entonces, me quedo con esa parte y también con la parte que dijo la compañera Carla sobre la imagen. Y la comparto pues también porque obviamente todos aquí, tanto Carla como yo, venimos del medio publicitario, sobre todo la parte artística, ya tú sabes a lo que me refiero. Y cuando tenemos emprendimientos o marcas, siempre tenemos que buscar la forma de diferenciarnos, de llamar la atención. Sí es cierto, como dice Anaís, no se inventó la rueda, pero
Si vas a hacer otra rueda, tiene que ser diferente. Desde tu imagen y todo lo que vas a hacer, tu comunicación y todo. Así que gracias, Anaís, nuevamente por esta charla y esperemos que vengan muchas más. Igual a todos los presentes, buenas noches. Muchas gracias, amiga mía. A la orden siempre. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A ver, no veo más manitos levantadas. Bueno. Yo no sé cómo levantarla ahí, pero yo la levanto acá, así. Bueno, yo creo que fue Carla la que habló, sí, como dijo Fabri, de la imagen. Habló también de estudiar el entorno, habló de hacer cosas diferentes. Yo creo en eso. O sea, yo pienso que el emprendimiento no necesariamente tiene que ir haciendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y que se convierta en una cultura de lo mismo, y que muchas veces eso mismo no construye. Tú sabes que inclusive hemos hablado de eso acá entre nosotros, ¿verdad? Y yo soy un fiel creyente en que hacer algo diferente te da personalidad, te da tu propia imagen y a la vez pues te hace sentir creativo. Y de allí en que por lo menos mi agrupación musical en su dotación no es la misma dotación que la gente ve en todas las orquestas. El estilo no es el mismo estilo que se ven en todas las orquestas. Es un estilo tradicional, pero eso no se ve ya en la mayor parte del mundo que se hace salsa y que se hace bolero, tratando de ser fiel al principio, ¿verdad? Entonces, creo que sí es importante eso. Uno, la imagen, que la imagen incluye desde la vestimenta hasta el estilo de música, en mi caso, que uno hace. Y bueno, no es fácil, no es fácil en un mundo en donde se utiliza mucho la presión de grupo, en donde inclusive tú piensas en que, bueno, si no hago esto que están haciendo los demás, pues a lo mejor no me va bien. Pero hay un elemento muy importante y que yo siento que a mí sí me falta eso, que es un plan de mercadeo real, preciso y con un objetivo. Creo que es lo que me hace falta y pues repito, esta charla pues me ha, como quien dice, ha puesto a caminar algunas lucecitas por la mente y algunos gusanitos por el estómago, ¿no? Para ir hacia adelante. Gracias, bueno, mija. Bueno, en esa misma línea les voy a dar una primicia que es bastante probable que el Know-How Session volumen 3 sea de marketing, porque me lo han pedido y yo sé que lo necesitan. Yo he tratado un poco de ir según el proceso, porque para mí y desde mi experiencia y mi experticia, antes de comunicar algo, tú debes tenerlo creado y lo más estructurado o por lo menos lo mínimo viable posible para poder comunicarlo. Pero yo creo que después de estas dos sesiones que ya he tenido, puedo entonces entrar a hablar de marketing, que para mí es sabroso, 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 y yo sé que lo van a disfrutar y lo van a aprovechar, porque entiendo claramente la necesidad que tienen los artistas, que tienen los emprendedores de poder comunicar su marca viable. Por ejemplo, pongo a Fabri, que ella tiene su marca Siete Joyas, pero ella es un punto y aparte porque ella es joyera, pero también es publicista. Entonces, pero esa mezcla
no es lo normal. Entonces, hay mucha gente que vende paleta, pero es contador, otra gente que hace cosas de spa, pero de repente son carpinteros, y yo entiendo claramente que tenemos muchas buenas ideas, proyectos viables que hemos visto que funcionan y de repente se quedan un poco estancados en el qué, cómo y cuándo comunicarlos. Así que ahí les tengo una primicia para los que vinieron hoy, que es bastante probable que el volumen 3 sea de marketing de proyectos. Cuéntame, Jill. Hola, buenas noches a todos. Bueno, me Hola. disculpo porque ahorita no activo la cámara, pero es que estaba comiendo. Bueno, y nada, decirte, Anaís, que estoy sumamente agradecida por este know-how nuevamente. El tema ha sido muy bueno. Y bueno, en mi caso, yo tuve un emprendimiento, no sé si llamarlo emprendimiento, porque fue un proyecto cortísimo, fue para el tiempo de la pandemia y todo lo demás, y la verdad es que fue una oportunidad muy grande porque me ayudó tanto a nivel personal para desarrollar esta parte de atreverme a hacer algo diferente, pero debido a que me tomaba muchísimo tiempo y físicamente me cansaba mucho, era de panadería y todo lo demás, era bastante difícil hacerle como el seguimiento como se debía, ¿no? Y toda la vida me ha encantado, pero, o sea, físicamente ya no pude seguirlo. A raíz de esto, la verdad es que no he parado como de seguir desarrollando mis habilidades y todo lo demás, porque tengo otro proyecto en mente que esto sí es como mi bebé, por decirlo así, y solamente es cuestión de tiempo para ponerlo en marcha. Creo que esta parte del know-how entonces me ayuda a aterrizar mejor la idea, a darle de verdad un plan y ponerlo en marcha. Así como dijiste en la segunda parte, let's do it. Es cuestión de tiempo solamente. Y nada, nuevamente, así como le estaba diciendo Fabri, es cuestión de disciplina, porque eso era lo que no tenía en ese momento, que yo siento que ahora sí la pude desarrollar a lo largo de todo lo que pasó con el emprendimiento, con el proyecto, y luego todas las enseñanzas que nos dejó la cuarentena y volver al trabajo, ¿no? Así que nada, espero que para el próximo know-how ya les puedo dar como el Instagram y todo lo demás para ver cómo vamos, ¿no? Bueno, Jill, súper pendiente de tu proyecto. Sí. En línea a lo que comentabas sobre proyectos que de repente se quedan a la mitad por la razón que sea, voy a dar un concepto publicitario que es un concepto que no necesariamente está muy permitido que los publicistas digamos públicamente, pero igual se los voy a compartir, que es el reciclaje. A veces, y los que hemos aquí trabajado en publicidad y en comunicación sabemos eso, hay cosas que nosotros creamos con mucho amor, pero a nuestros clientes, ya sean internos o externos, no les gustan, o de repente en el contexto no funcionan, o de repente ese día la luna salió y no era lo que necesitaban. Esas cosas no se botan, esas cosas se reciclan. Entonces uno les hace como un makeover, y entonces tú le haces ahí un cambio y si era rosado se lo pones verde y así, y lo cambias, y ya con el conocimiento que tienes de lo que puede o no funcionar, le das vida nuevamente a ese proyecto. De repente esto funciona perfecto para temas de emprendimiento también. Cuando empezamos a emprender, cuando emprendemos este camino que no es fácil porque tengo muchos años nadando y a veces nadando contracorriente y a veces la ola me arrastra y bueno, yo me levanto. A veces es importante saber que lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que es toda la megaproducción que queremos hacer, no necesariamente es lo que necesitamos o lo que funciona en el momento. Entonces, poder agarrar de repente un pedacito de esto, y doy un ejemplo porque no recuerdo bien cómo era el emprendimiento, Jill, pero si eran 8 panes, empecemos con 2, pues. Y así nos podemos ir. Y si los panes eran con sabores, ahora vamos a hacer unos panes que se parezcan más a un kebab, yo no sé, algo así. Podemos ir para no abandonar las ideas, porque de repente ponemos nuestro corazón ahí
y de repente lo dejamos porque decimos, ay, no funcionó, o los aliados no me apoyaron, o bueno, ya no tuve tiempo, y dejamos la idea ahí, y en 10 años decimos que chuleta, pero si de repente hubiera hecho esto, entonces no le demos permiso ni cabida al hubiera. Y hagámosle nuestro makeover, ajustémoslo a nuestra realidad y tengámoslo ahí, aunque sean chiquitos. Yo tengo, sin mentirles, yo tengo proyectos que ellos se prenden y se apagan dependiendo del contexto y de repente y dependiendo del momento. Y me funcionan así. Y eso está perfecto también. A veces queremos echar todos los huevos en una canasta y tenemos que aprender a ser flexibles. Dios nos da un don a cada persona, nos da varios dones. Hay gente que dice, no, es que yo nada más sé cocinar. No necesariamente, porque si sabes cocinar y tienes buen gusto para la comida, probablemente tengas buen gusto visual, te gusta lo bueno. Entonces explora por ahí y vayan echando los huevitos en varias canastitas y vayan probando, porque de repente un día es una cosa, otro día es otra y las vas creciendo. Yo sé que en todo lo que es el sistema financiero antiguo y todo lo que nos han enseñado en la escuela es como, concéntrate en una cosa y dale ahí, y no necesariamente. Cuando ya nosotros tenemos un proyecto establecido, obviamente los proyectos son como los bebés, y aquí las que somos mamás lo sabemos, por lo menos los primeros 6 meses tú tienes que estar con ese peladito ahí, no duermes y ahí. Pero ya cuando el chiquillo va cogiendo fuerza y más o menos ya se sienta, levanta la cabeza, ya entonces ya tú puedes pensar en bañarte más de 2 minutos, ya tú puedes pensar en asomar la cara para la puerta. Entonces así mismo funciona con los proyectos. Si tu proyecto está running y ya no es un bebé que tienes que estar encima, tú puedes empezar a echar miraditas por otros proyectos. Les doy otro tip, que es irse por las esquinas. ¿Qué es irse por las esquinas? Si ya tú tienes un proyecto de vender chicha de tamarindo y ese proyecto tú ves que funciona y que es viable, empiezas a explorar que, bueno, ya que vendes chicha de tamarindo, bueno, ahora vamos a vender chicha de limón y después vamos a vender raspado de limón. Todo va relacionado al mismo proyecto, pero son diferentes servicios o diferentes productos que van relacionados a un proyecto madre. Esto es importante porque cuando ya tú tienes un proyecto exitoso o encaminado, puede pasar. Ya aquí estoy dando más de lo que era establecido, pero creo que es importante que lo tengan en cuenta. Cuando ya tú creciste, cuando ya tú tienes tus bases bien sentadas y tu proyecto es funcional, va a llegar un momento donde te vas a empezar a estancar. Entonces, necesitas empezar a mover el proyecto. Ojo, esto no lo puedes hacer cuando el proyecto todavía es un bebé, porque si todavía no sabes bien a bien si te funciona o no te funciona, no puedes estar y que, bueno, es que ahora voy a vender silla y entonces también voy a vender sillas y también voy a vender luces. No funciona de esa manera. Asimismo, como cualquier otro proyecto, por lo menos los artistas, si ustedes están explorando, por lo menos aquí ya tenemos artistas de trayectoria, así que no necesariamente es aplicable a ustedes, pero les doy el ejemplo. Si ustedes todavía están estableciendo una personalidad artística, si están revisando cuál es el estilo que les funciona, musicalmente hablando, visualmente hablando, no puede ser que, bueno, yo hoy soy merenguero y mañana soy salsero y mañana quiero cantar bachata, porque no puedes abarcar todo. Pero, por ejemplo, si ya tú tienes una carrera, tú puedes empezar a fusionarte con otro tipo de género. Si de repente lo que te interesa es buscar una audiencia más juvenil, que no necesariamente es así, porque eso no es imperante, o sea, no es una cosa que debe ser así. Pero si tú quieres, de repente, oye, quiero llegar a la juventud, hey, voy a ver qué está de moda. De repente no puede ser el reggaetón, pero puede ser un pop urbano, algo ahí, y exploro. Pero cuando ya yo tengo una base establecida. Así que les doy ese tip porque tengo certeza de que todos sus emprendimientos y proyectos van a crecer y van a llegar a este punto donde se van a tener que expandir. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, si ya no tienen más preguntas, les agradezco nuevamente por el tiempo que me han brindado,
por venir a compartir conmigo. Me pueden seguir en mis redes sociales, @lavazancrea, en mi página web, lavazanlab.com. Ahí están todos mis servicios. Pronto también voy a estar subiendo la repetición de este know-how por si alguien quiere reprise, lo pueden ir a buscar allá para los participantes.